nuevamente. En esta última sesión vamos a hablar acerca del medio ambiente, acerca de cómo estamos dejando de lado nuestro medio ambiente, estamos más preocupados en otras cosas y no nos ponemos a pensar que estamos contaminando nuestra casa. El medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos, como energía solar, suelo, agua y aire, y bióticos, como los organismos vivos, que integran la delgada capa de tierra llamada biosfera. Cadena trófica es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Como base o primer escalón de la cadena tenemos a los organismos productores, que son las plantas. Luego tenemos a los herbívoros que se alimentan de las plantas, que son llamados consumidores primarios. Consumidores secundarios son los carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios, es decir, de los herbívoros. Y finalmente los descomponedores, que se encargan de descomponer los restos orgánicos al suelo y asegurar que estos vuelvan nuevamente a formar parte de la cadena. Entonces, productores, como pilar de la pirámide, a las plantas. Consumidores primarios, a los herbívoros. Secundarios, a los carnívoros. Y finalmente los descomponedores, como las bacterias y otros microorganismos. La cadena trófica existe no solamente a nivel de bosques, sino puede ser también a nivel de mares y está muy relacionada con diferentes tipos de animales. En el caso del fitoplancton, estaría actuando en nivel de mar como el principal o como el pilar de la cadena, como la base de la cadena, que sirve de alimento al zooplancton, el cual sirve de alimento de diferentes especies, como peces o aves, y así estos continúan el ciclo. El ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten un mismo hábitat. Los ecosistemas pueden ser muy variados, en este caso podemos ver toda su majestuosidad un ecosistema marino, puede ser climas o ecosistemas un poco más secos, como en el caso de esta fotografía de acá, o más húmedos, como en el caso de esta otra fotografía que puede ser un manglar. Contaminación. En esta fotografía podemos ver cómo es que inescrupulosamente se tiran desechos al mar y estos contaminan el medio ambiente, que es la casa en donde viven diferentes especies de peces y otros animales. Esto de impacto provocado por la alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del medio que nos rodea por el vertido de sustancias o la modificación de los parámetros energéticos. Acá podemos ver en esta otra fotografía cómo es que esta alcantarilla está que bota al río cantidades enormes de desechos orgánicos, y finalmente esta otra fotografía en la cual podemos ver gran cantidad de peces muertos, probablemente por la contaminación generada por el hombre. Y sin embargo hay gente que se aprovecha de la necesidad de otras personas y vende estos peces muertos que finalmente, si son consumidos, serán tóxicos. Destrucción del hábitat. Es el proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener las especies originales del mismo. Podemos ver cómo este bosque ha sido talado y quemado, probablemente para que pase alguna carretera o se construya alguna zona comercial. Vemos como millones y millones de árboles son talados cada día con la finalidad de obtener beneficios económicos, todo causado por el hombre. Las plantas y animales que lo utilizaban son destruidos o forzados a migrar. Como consecuencia hay una reducción en la biodiversidad. En este caso podemos ver cómo chimpancés han sido muertos o elefantes se ven forzados a migrar por presencia o por destrucción de su hábitat. Cambio climático es una palabra bastante común en nuestros tiempos, pero todos no tomamos la debida conciencia de qué es lo que está sucediendo. Se llama así a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, tanto temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría son debidos tanto a causas naturales como antropogénicas, es decir, por el hombre.
En esta fotografía podemos observar que fue tomada en el año de 1979 la cantidad de hielo que había, y en el año 2003 vemos que ha disminuido prácticamente la tercera parte de este hielo. Esta fotografía trata de simbolizar un poco lo que está sucediendo, que la Tierra se está calentando y que lamentablemente no estamos tomando la conciencia de vida. Calentamiento global. Como podemos ver, la Tierra se está derritiendo, señores. Hay que tomar las medidas necesarias o evitar formar parte de esto. Es el término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, teniendo como principal causante al efecto invernadero. Este calentamiento global lo que está haciendo es que día a día se derritan grandes cantidades de porciones de hielo. ¿Pero qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Este efecto evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar observable a un invernadero. Entonces, tenemos esta pequeña fotografía que nos trata de simbolizar, una fotografía de Greenpeace, que se están derritiendo los hielos, que es lugar de hábitat de muchas especies, como en el caso del oso polar, y que con el tiempo llevará a su extinción. Desaparecerá el oso polar y solamente quedarán los osos grises, o marrones, o pardos. Ahora, tenemos la capa de gases de gases invernaderos. Acá tenemos la Tierra, tenemos el Sol la calienta. Los rayos solares entran por esta capa, algunos se quedan y otros son reflejados hacia el exterior. Esto hace que se produzca un ambiente cálido necesario para el desarrollo de la vida en la Tierra. Bueno, acá podemos ver dos cuadros. Esto nos explica un poco que la energía solar atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada. Hay que tener en cuenta que el efecto invernadero es necesario para que se desarrolle la vida en la Tierra, pero cuando se produce un exceso, un aumento en la composición de gases invernaderos, hace que cada día se caliente más la Tierra, y es a partir de ahí que se generan todos los problemas. Una parte de la radiación es reflejada, es retenida por los gases de efecto invernadero, otra parte vuela al espacio. Entonces entra, una parte se queda y otra parte sale. El calentamiento global, la quema de combustibles, la deforestación, la ganadería incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, al haber más cantidad de gases, esta capa se hace más gruesa, evitando así que estos gases puedan escapar. Es decir, se calienta, pero esta atmósfera modificada retiene más calor, así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Efectos del calentamiento global. Aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los cascos polares. En este caso, los osos polares se ahogan por el deshielo del cascote ártico. O sea, hay que tener en cuenta que, como ya se mencionó, encontramos diferentes especies de animales en diferentes zonas. En este caso, el oso polar, que se alimenta de focas y peces de los mares árticos, al momento de derretirse este hielo, él no es un animal propiamente marino, él también va a desaparecer. En esta fotografía podemos apreciar, es una fotografía de Argentina en el año de 1928, de un nevado, en el cual hemos visto que el año 2004 se ha convertido prácticamente en una laguna. Esta otra fotografía de la mano izquierda podemos ver la presencia de hielo. En la actualidad ya este hielo casi ha desaparecido en su totalidad. Sequías. Cada vez se producen menos precipitaciones en algunas zonas, haciendo ya casi imposible el desarrollo de la agricultura. Disminución de las reservas de agua. Es una fotografía del lago Chad antigua, una del año 1973 y una actual. Aumento y propagación de enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta que los organismos o los microorganismos tienen una mayor reproducción a
una temperatura más cálida. En este caso, entonces, al aumentar la temperatura de la Tierra, esto hace que puedan crecer puedan reproducirse a una mayor tasa algunos insectos o microorganismos que son portadores de enfermedades. Aumento en frecuencia o intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como en el caso de los huracanes, que son ya tan comunes en estos tiempos y que no nos ponemos a pensar que por qué es que se producen tan a menudo, ¿no? Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Extinción de las especies. El hombre se olvida que no es el único ser viviente en este planeta. Y a causa de esta contaminación o este calentamiento global es que se están extinguiendo diferentes especies. Inundaciones, como vemos todos los días en la televisión. Esta es una fotografía tomada el 23 de agosto, es una fotografía de una inundación producida en Suiza. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para, si bien es cierto, no podemos evitarlo, pero en todo caso disminuir la velocidad con que se están produciendo todos estos cambios? En el primer término es limitar el consumo de agua, evitando que ésta se desperdicie. El gobierno tomó una buena medida, a mi parecer, cuando evitó o prohibió el uso del juego de carnavales o el desperdicio de agua mediante los carnavales, que era una práctica bastante realizada en nuestro país, pero más importante es la conservación del agua. Dejar de utilizar productos como los refrigerantes, los aerosoles y demás productos clorofluorocarbonados. Estos dañan la capa de ozono. Reducir el consumo de energía eléctrica utilizando nuevas fuentes de energía limpia, como en el caso de energía eólica o solar. En un futuro se espera que todas las casas cuenten con paneles solares y que estos suministren energía a los diferentes artefactos que en ellas encontramos. Lamentablemente, en la actualidad, este tipo de energías son bastante más costosas. Utilizar papel o materiales reciclados. Vamos a reciclar, señores. Utilizar focos o lámparas de bajo consumo que ahorran hasta un 40% más de energía. Que si bien es cierto, son un poco más caros, ahorramos más dinero a las finales y estamos ayudando a conservar el planeta. Realizar políticas de reforestación, de sembrar diferentes especies de árboles, inculcar a nuestros niños que no todo está perdido y que aún podemos hacer algo. Caminar, manejar bicicleta, utilizar transportes públicos. Bueno, en países tan sobrepoblados como China, es que estas prácticas son ya bastante habituales. Hay otros países en los cuales se establecen políticas de diferentes carros, que solamente pueden circular carros de diferentes números de placas los días lunes, martes y miércoles. Es decir, que asumamos, está tan poblado, hay tantos carros en una ciudad que, digamos, por ejemplo, los días lunes salen los carros cuya placa tenga el número final 5, o los días martes salen los carros que tengan la placa número final 8. Es decir, ellos restringen bastante el uso de sus vehículos porque se han dado cuenta que la ciudad está o muy contaminada o simplemente se hace imposible manejar. Ya para finalizar, hay que tener en cuenta que este es un cuadro que nos dice que el récord de los años más calientes, de los 10 años más calientes, han ocurrido justamente en los últimos 14 años. Esta es una fotografía, un indicador del año 2004. Ya para terminar, me gustaría dejarlos con unas animaciones que encontré y que fueron de mi agrado. Señor morador, le informamos que el contrato de alquiler que firmamos hace billones de años está venciendo. Precisamos renovarlos, pero tenemos que revisar algunos puntos fundamentales. Usted necesita pagar la cuenta de energía. Está muy alta. ¿Cómo gasta tanto? Precisamos renegociar el uso. Antes yo le daba agua en abundancia, hoy no dispongo más de esta cantidad. ¿Por qué algunos en casa comen lo suficiente y otros están muriendo de hambre si el campo es tan grande?
Si cuida bien de la tierra, va a tener alimento para todos. Usted cortó los árboles que dan sombra y aire y equilibrio. El sol está muy caliente y el calor aumentó. Usted debe replantar nuevamente. Todos los animales y las plantas del inmenso jardín deben ser cuidados y preservados. Busqué algunos animales y no los encontré. Sé que cuando le alquilé la casa, ellos existían. No vi los peces que viven en los ríos y lagos. ¿Ustedes pescaron todos? ¿Dónde están? Necesitan verificar los colores extraños que hay en el cielo. No veo el color azul. Hablando de basura, ¿qué suciedad? Encontré objetos extraños por el camino, neumáticos, plásticos. Bueno, es hora de que conversemos. Necesito saber si usted todavía quiere vivir aquí. En caso afirmativo, ¿qué puede hacer usted para cumplir el contrato? Me gustaría que estuviera conmigo para siempre, pero todo tiene un límite. ¿Usted puede cambiar? A la espera de tu gentil respuesta y actitudes. Saludos cordiales. Su casa, la tierra. Muchas gracias.